Muy bueno. Segundo encuentro del día de este cursillo, Introducción al Nuevo Testamento. Y pregunta en general, eligieron el Evangelio, empezaron a leerlo, no es una cuestión obligatoria, es para que uno va avanzando de a poquito, ¿verdad? Y al mismo tiempo, a medida que vayamos acercándonos a los evangelios, aquellos que lo han venido leyendo, les hacemos algún planteamiento, alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, hoy que vamos a acercarnos a San Mateo y eso, si uno mira esos primeros capítulos de San Mateo, ¿no? Sobre todo el que eligió San Mateo y está leyendo San Mateo, ¿verdad? Eh, San Mateo tiene muy presente que Jesús es el nuevo Moisés, porque San Mateo escribe para los judíos. En esos primeros años de la vida de Jesús, podríamos decir hasta el capítulo segundo, ¿verdad? Capítulo primero, capítulo segundo, ¿qué cosas coinciden con algún acontecimiento de la vida de Moisés? No sé si se acuerdan, pero si no se acuerdan, yo después los ayudo. Pero los que leyeron a San Mateo, están leyendo a San Mateo, traten de plantearse esa pregunta. Capítulo 1, capítulo 2, ¿qué cosas coinciden que le ocurren a Jesús y que también le ocurrieron a Moisés? ¿Eh? Y ahí vamos a ver ese vínculo estrecho que se da. Bueno, arranquemos entonces con lo nuestro. Esto queda así como presentado, pero vamos a ir, tenemos unas cositas antes que esto que tiene que ver con digamos, con el vínculo que hay entre la clase que hicimos el otro día y esta del día de hoy. Vamos a ver, voy a buscar aquí. Ahí está. Recuerden algo que es importante y es esto que está en esta presentación. La revelación de Dios, que es lo que hace que Dios eh, se dé a conocer. La revelación es eso, revelar es correr, ¿no? Revelar, como antes era más fácil porque uno llevaba a que le revelaran el rollo, y entonces lo que hacíamos era que veíamos lo que estaba allí, pero que para nosotros permanecía oculto. Esa acción es la acción de Dios. Él se revela, se da a conocer, corre el velo, y esa revelación de Dios, que es la palabra de Dios, es lo que Dios nos dirige a nosotros. Para nosotros aparece en dos realidades. Una escrita, y esa es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios escrita, ¿verdad? Y otra transmitida oralmente, y eso es la tradición. Quiere decir que escritura y tradición. Las dos realidades son muy importantes las dos. ¿Eh? De manera que nosotros, a través de la escritura, nos vamos acercando a este Dios que se quiere revelar, a este Dios que se quiere dar a conocer. Y los libros que nosotros queremos abordar son los que llamamos los libros del Nuevo Testamento, los libros que corresponden a la nueva y eterna alianza. Es decir, esta alianza ya no es más provisoria, no hay que esperar otra más, porque ahora se nos ha comunicado todo. A partir de que este periodo se llama la plenitud de los tiempos. Así lo llama la Escritura, cuando llegó la plenitud de los tiempos. De manera que estamos en ese periodo de la plenitud de los tiempos, en donde la alianza se vuelve nueva y eterna. Ya no hay provisoriedades. Recuerden que en la antigua alianza los profetas anunciaban al Mesías, pero borrosamente. Decían, una virgen va a tener un hijo, es decir, continuamente manifestaban cosas, pero en realidad iban como a tientas. Pero cuando aparece Cristo, ilumina todo. Entonces ahora esta alianza se hace definitiva, es la nueva y eterna alianza. Y esta alianza que se realiza en Jesucristo queda plasmada por esos libros que componen el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son? Son 27. Y así como
para el Antiguo Testamento decíamos que hay libros que son históricos, si los miramos como géneros literarios, libros que son didácticos o sapienciales, y libros que son proféticos. Y dentro de esos libros históricos se pueden ubicar allí los evangelios, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, después en los libros didácticos o sapienciales las cartas, hay 2 grupos, unas cartas que se le atribuyen a Pablo y otras cartas que se llaman católicas, en virtud de que las de Pablo están referidas a comunidades concretas. Le escribe a los romanos, le escribe a los gálatas, le escribe a los efesios, a los colosenses, a los tesalonicenses. En cambio, las cartas católicas son universales, porque en realidad no tienen el destinatario, sino que dicen de Pedro, de Santiago, de Juan, ¿verdad? Es el autor el que aparece en esas cartas. De manera que las cartas paulinas, las cartas católicas y finalmente el último libro que cierra la Biblia, el libro del Apocalipsis, que a pesar de que lo colocamos entre los libros proféticos, porque es una profecía, así lo dice el autor varias veces, debemos recordar que este libro, más que centrarse en la palabra, porque la profecía siempre tiene mucho que ver con la palabra, el profeta es el hombre de la palabra. Los profetas son los que hablan, son como la boca de Dios. Dios a través de ello da a conocer un mensaje. En cambio, el libro del Apocalipsis hay que pensarlo más como un libro apocalíptico, más que profético, por el hecho de que hay visiones. En realidad, San Juan continuamente es invitado a contemplar una visión y se le revela el significado de esa visión. De forma que el libro, a pesar de que tiene profecía y de hecho es profético, pero va más que en la palabra, en la mirada, es decir, en las visiones que San Juan recibe y que él mismo va a ir dando a conocer cuál es el significado. De manera que tenemos los 27 libros, pero si ustedes agarran la Biblia, según yo he puesto recién ahí en ese anterior, los 4 evangelios y hechos, las cartas de Pablo, las cartas católicas, el Apocalipsis, diríamos, es el orden que aparecen en las Biblias, pero no fue el orden en el que fueron escritos los libros. O sea que el orden que tienen en la Biblia no remite a lo que es la cronología, no es que fue primero escrito el Evangelio tal, y después tal otro, y después tal otro, y así sucesivamente, sino que la parte, las fechas en que fueron escritas las cosas es bastante distinta, bastante distinta. Esto no necesitamos saberlo de memoria, pero es para tenerlo en consideración, es para tenerlo en cuenta. Es decir, nosotros sabemos que los libros están ordenados así, pero si nosotros tuviéramos que verlos por cuál es el libro más antiguo, entonces evidentemente estaríamos en una de las cartas de San Pablo, que es uno de los libros más antiguos. Con relación a las fechas, quiero hacer una pequeña precisión que ocurre siempre, ¿verdad? Las fechas, diríamos, son bien aproximadas. Son bien aproximadas, ¿no? No es que tengan una precisión milimétrica, hay aproximaciones. Incluso los investigadores están continuamente desarrollando cosas y a veces ya se ponen en una cuestión más puntillosa. Dicen, no es en el 52, es en el 51. Otros dicen, no es en el 49, es en el 48. Pero eso ya hay que dejarlo a ellos, a los especialistas, que busquen una precisión mayor, porque no está mal hacerlo. Pero nosotros, para nuestra intención, lo único que hacemos es saber que estamos en fechas aproximadas, evidentemente que muy aproximadas, pero que siempre manejan un arco. Van a ver que yo el Evangelio le pongo, digamos, un cierto arco, no lo pongo tan buscando esas precisiones que manifiestan los estudiosos. Entonces, volvamos a esa pantalla solamente a los efectos de hacer una mención y de seguir, ¿verdad? En realidad, el primer escrito del Nuevo Testamento son las cartas a los tesalonicenses. Ustedes lo ven allí. Es un escrito muy antiguo, son escritos muy antiguos. San Pablo escribe 2 cartas a los tesalonicenses. Las cartas a los tesalonicenses son cartas
que tratan los temas escatológicos. Ustedes ya dieron escatología, la hicieron ya la escatología con Antonio, o no sé quién es el que la da. Bien, la escatología quiere decir lo último, las realidades últimas. De manera que en esas cartas se tratan temáticas escatológicas. Y las temáticas escatológicas se tratan porque San Pablo en la primera carta que les escribe a los tesalonicenses siente que alguna cosa se ha malinterpretado y entonces les escribe una segunda carta. ¿Por qué? Porque los tesalonicenses entendieron que el retorno de Cristo era inminente, que estaba para llegar ya. Y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una cosa muy interesante. No trabajaron más. Decidieron dejar de trabajar. Porque dijeron, si viene Cristo, ¿para qué vamos a pagar la UTE? Dijeron, no pagamos más nada. Que si viene Cristo, dejamos todo. De manera que esa incomprensión en el mensaje de la primera carta hizo que Pablo escribiera una segunda carta. Y esa segunda carta es una carta en donde él sobreabunda más en temática escatológica, cosas muy importantes, de manera que es una carta para leer si uno quiere profundizar en cuestiones escatológicas. Antes que el Señor vuelva, tienen que pasar tal cosa y tal cosa. San Pablo no fija fecha jamás, pero plantea cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Por ejemplo, la apostasía universal está planteada ya allí en San Pablo. Es decir, el mundo que creía va a perder la fe. Apostasía es eso, ¿verdad? De manera que, ven, da un elemento. Segundo elemento que dan esas cartas, dice, tiene que venir el anticristo. De manera que otro elemento, Cristo no va a retornar hasta que estas cosas acontezcan. De forma que 51-52, carta a los tesalonicenses, 54-58 escribe lo que se llaman las 4 grandes cartas. En San Pablo las 4 grandes cartas son la carta a los romanos, las 2 cartas a los corintios y la carta a los gálatas. ¿Por qué se llaman grandes cartas? Por la extensión. Porque sería impensable pensar que en la palabra de Dios haya cosas que son calificadas de grandes y otras de chicas. No, acá solo se trata de que son las más extensas. Las cartas a los romanos, a los corintios y a los gálatas. Después, a partir del año 62, escribe las cartas cuando él está prisionero, que se conocen como las cartas de la cautividad. Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. 65 y 66 escribe las pastorales, que son a personas, a compañeros que él va teniendo en la misión, a Timoteo y a Tito. La carta, que no es carta, pero el escrito a los hebreos, que hoy ya no se le atribuye a Pablo, sino a la influencia de Pablo, que fue por el año 65. Y como ustedes ven allí, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, llamados sinópticos, tienen muchos elementos comunes. Se ha estudiado mucho a ver cuál sería el primero de los 3 y sería base para los otros 2. Serían del periodo del 55 al 80. Del 55 al 80, aunque, yo ahí les pongo, prevalece la opinión de que han sido redactados antes del 70. Pero está ¿verdad? Esta idea de que son del 55 al 80, más o menos. Podríamos decir que hoy en general se piensa que el primero es Marcos. Incluso estaría a favor de esa argumentación el hecho de que cuando se descubrió la biblioteca de los esenios, ¿se acuerdan que yo le hablaba de Qumran, de los esenios? Les hablé de eso, ¿verdad? Bueno, cuando se descubrió la biblioteca de los esenios, un papirólogo jesuita que estudió muchos de los papiros, dijo que en la Q7, en la cueva 7, había un papiro de Marcos. Si es verdad esto, si es verdad que había un papiro de Marcos, todavía hay muchísima cosa que no se ha estudiado de la cueva de Qumran, entonces el Evangelio de Marcos sería anterior al 50, porque en el 50 fueron destruidos los esenios. De manera que si ya estaba escrito, ¿no? Cuando ellos, y ellos fueron destruidos en el 50, entonces estaríamos con un Evangelio que es anterior al 50. Pero de hecho, salvo esta realidad de Qumran, no hay
no hay otra prueba en ese sentido contundente, pero se habla mucho de la simplicidad del Evangelio de Marcos, de lo concreto, de lo breve, y como que esas cosas parecerían ser, diríamos, más primarias. Después de entre 55, las cartas católicas, o sea, esas que no son las de Pablo a las comunidades, sino que son las de Santiago, las de Judas, las de Pedro, las de Juan, estarían escritas, las de Santiago entre el 50 y el 60, la carta de Pedro por el 64, aunque algunos dicen que podría ser también hacia el 80, pero acá hay, digamos, diferentes posturas. El libro de los Hechos de los Apóstoles, unos dicen que fue en el 63, otros dicen que fue en el 80. Después vamos a ver por qué dicen eso. Y después está claro que los escritos de Juan son lo último. Juan escribe entre el 85 y el 100, hacia el final. Hacia el final escribe. De manera que esto no es a los efectos de que uno lo retenga con la memoria, sino sencillamente de saber que el orden en que están en nuestras Biblias no es un orden cronológico, sino que el orden fue por los géneros literarios y dándole especial valor a los evangelios, que es lo que nos cuenta la vida de Jesucristo. De manera que, aunque no fueron ellos los primeros escritos del Nuevo Testamento, pero sí aparecen ubicados, diríamos, en el primer lugar dentro de los libros del Nuevo Testamento. Vayamos entonces ahora sí a un poquitito introducirnos en los evangelios. Bueno, vamos a ver. Vieron que esta placa yo la titulé el Evangelio cuádruple, porque en realidad nosotros hablamos de los evangelios, cuando en realidad el evangelio es uno solo. Y de hecho, cuando uno va a la misa, se dice lectura del Santo Evangelio según San Lucas, según San Juan, según San Marcos. De manera que es como, ¿verdad?, una única realidad vista por cuatro personas distintas, el Evangelio cuádruple, ¿no? Y es muy importante eso, ¿por qué? Porque estos autores, dos de ellos fueron discípulos de Jesús, Mateo y Juan, del grupo de los 12. Uno de ellos, Juan, además de ser del grupo de los 12, dentro de ese grupo, de ese círculo más cercano a Jesús, que Jesús va a llevar al Tabor, que Jesús va a llevar al huerto de Getsemaní, Juan, es decir, ven, Mateo y Juan, dos discípulos de Jesús, por lo tanto, dos testigos oculares, vieron estas cosas, las cosas que cuentan, las vieron. San Juan insistirá mucho en eso, lo que vimos con nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, es decir, muestra cómo es una realidad directa. Mientras que los otros dos, Marcos y Lucas, fueron, diríamos, muy cercanos a la primitiva comunidad, muy cercanos, pero no fueron discípulos de Jesús y seguramente alguno de ellos no vio a Jesús, no conocieron a Jesús. Marcos, muy cercano a San Pedro y a San Pablo, mucho más a San Pedro que a San Pablo, pero se dice que el Evangelio de Marcos es el Evangelio de Pedro. De manera que Marcos pone por escrito las enseñanzas de Pedro. Lo que escuchó a Pedro decir, lo que escuchaba en las predicaciones de Pedro sobre las enseñanzas de Jesús, eso es lo que él va escribiendo, ¿verdad? Lo que Pedro va diciendo. Mientras que Lucas es un escritor muy versado, que tiene método, que lo va a explicar al comienzo de su evangelio, y en realidad las fuentes que él consultó fueron los testigos oculares, él lo va a decir. De manera que, además de las cosas que de pronto estaban por allí, él lo que hizo fue ir a los testigos oculares, a ver qué era lo que ellos tenían para decir con relación a la vida de Cristo. Veamos algunas cosas que son muy importantes vinculadas con el tema de estos evangelios. Recuerden algo que lo dijimos el otro día, el libro sufre un proceso. El libro comienza siendo la predicación de Cristo, la enseñanza de Cristo, los milagros de Cristo.
todo lo de Cristo, pero Cristo no tenía un grabador ni una filmadora y Cristo no escribió nada, de manera que los apóstoles comienzan a estar cerca de Jesús y después ellos mismos empiezan a predicar el Evangelio. Bueno, ese tiempo se llama la transmisión oral. Las enseñanzas de Cristo empiezan a ir a través de los apóstoles hacia aquellas personas que se van acercando, que se van haciendo creyentes. Y el tercer momento es el momento en que hay que escribir. Se hace imperioso escribir. Y entonces se escriben fragmentos y luego se escribe el libro completo. Y en este periodo interviene y mucho la comunidad del discípulo ese, la comunidad de San Juan, la comunidad de San Mateo, la comunidad de San Marcos, la comunidad de San Lucas. Es decir, ellos son el origen del escrito, ellos pueden poner por escrito algo, pero también la comunidad es la que va como conservando ese texto, que es el libro tal como nosotros lo tenemos. Es muy importante esto. Ningún evangelio dice de qué autor es en los textos originales. No hay un evangelio que diga evangelio según San Marcos, evangelio según San Mateo, evangelio. No, eso no está. ¿Por qué? ¿Y por qué está digamos, cómo sabemos nosotros eso? Recuerden que la revelación de Dios nos viene por la Escritura, pero también nos viene por la tradición. De manera que nosotros tenemos un sinnúmero de testigos que nos van contando ya en los primeros siglos el tercer evangelio de quién es, el cuarto evangelio de quién es decir, ellos nos van dando a conocer estas cosas, ¿verdad? Y por otro lado, ningún texto inicial tenía versículos. Los versículos son posteriores, son del siglo IX. Pero, por ejemplo, San Jerónimo y San Agustín, que eran muy biblistas, querían conversar sobre un texto. ¿Cómo hacía uno que estaba muy distante del otro para decirle dónde quedaba el texto? Lo tenía que buscar todo. De manera que fueron buscando la manera, agregándole versículos, agregándole capítulos, de ir favoreciendo justamente el estudio y el intercambio. De manera que los 4 evangelios son escritos en griego koiné, es decir, el griego común, el griego que se hablaba en la gente en aquel tiempo. Porque recuerden que Jesús hablaba arameo y en tiempos de Jesús se conocía el griego y se conocía algo del latín. El hebreo no, ya había quedado en las clases más bien sacerdotales, no estaba en ellos. Y los escritos eran en griego, ¿verdad? Los escritos. De los 4 evangelios que nosotros tenemos, ¿alguno se pudo haber escrito en otra lengua? Sí, el de Mateo se piensa que se escribió en arameo, ¿Y cómo podemos saber eso? Yo creo que se los expliqué el otro día, pero lo vuelvo a explicar. Mateo escribe un evangelio que está en griego, pero que tiene una estructura, ¿verdad?, que guarda las reglas gramaticales de otra lengua. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Imagínense que yo en inglés quiero armar una oración con las reglas gramaticales del español. Quiero colocar el verbo donde va, quiero colocar el artículo. Entonces, esa frase en inglés sería como si Tarzán hablara, es decir, no colocaría las cosas en su lugar. De manera que el Evangelio de Mateo tiene lo que se llaman arameísmos. Se nota que hay una estructura debajo que no tiene que ver con la lengua esa con la que está escrito. Y por eso, y algunos testimonios de los primeros siglos dan cuenta de que probablemente haya habido un Mateo en arameo. Pero a nosotros nos llegaron las versiones en griego, las 4 versiones en griego. Hay papiros muy antiguos. Hay del año 100, del año 6, papiros en todo. Libros completos no tanto. No es tan sencillo de la antigüedad, ¿verdad? Sí tenemos, por ejemplo, Biblia completa del siglo IV. Después tenemos libros sueltos o fragmentos o cosas así. Y después tenemos muchas citas en los escritos de los padres de la iglesia, de los hombres creyentes de aquel tiempo, que citaban estos escritos. Veamos un poquitito cuando hablamos del Evangelio, ¿de qué cosa hablamos? En realidad, este género literario, Evangelio, ¿de qué consta? Consta de
una narración hecha a modo de relato, pero fundamentalmente del testimonio de los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús son testigos, no son historiadores al modo en que se entiende la historia modernamente, sino que es una historia, pero que se manifiesta como testimonio, que no está tan preocupada por la meticulosidad, por la precisión, por la cronología. ¿eh? Las vidas de Jesús no son biografías, no son lo que conocemos modernamente como una biografía, sino que por el contrario es una historia, es una historia que ha guardado los grandes bloques de la vida de Cristo. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Lucas pusieron el comienzo de la vida de Cristo en su lugar. Es decir, el bautismo está al comienzo. Después, el Bautista, Juan el Bautista, está a continuación. Después está la pasión de Cristo. Después está la muerte y la resurrección. Esos bloques están puestos, diríamos, ordenadamente. No aparecen en otros lugares. Pero no están demasiado preocupados por ubicar en el lugar exacto la traición de Pedro. O sea, está dentro de la pasión. Es un poco más allá, es un poco más acá. Geográficamente es un poco más allá, es un poco más acá. Esas cosas no están en esas precisiones. No están en esas precisiones. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una buena noticia que tiene que ver con el testimonio de fe de los discípulos. Los discípulos vinieron a anunciar a Cristo, vinieron, ¿verdad?, a comunicar a Cristo. Por eso decimos que es una narración que guarda la forma de la historia, entendiendo la historia como el hecho histórico, porque el hecho histórico es aquello que tiene significado en sí mismo. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El Papa Juan Pablo II fue el primer papa que fue a visitar a la autoridad máxima de los anglicanos en Inglaterra. Eso es un hecho histórico. En un momento determinado, el Papa fue a visitar a la autoridad máxima de los anglicanos. Cuando iba en dirección de eso, el ascensor se quedó entre dos pisos. Bueno, ese es un hecho intrascendente. Esto es lo que pasa también con los evangelios. ¿Verdad? Eso que tiene significado por sí mismo, eso sí. Dentro de 20, 30, 40 años que el ascensor se quedó trancado entre dos pisos, va a importar poco nada. Lo cierto sí es que esa visita que tiene justamente ese valor, eso sí es lo resaltable. El Evangelio está en esa línea, se preocupa especialmente de eso. Por eso decimos que no son biografías al modo en que nosotros la conocemos. Están preocupados de que sea un conocimiento verdadero, pero no un conocimiento de exactitud en los detalles. En un evangelio dice que fueron 2 mujeres las que estuvieron involucradas con las negaciones de Pedro, y en otro dice que fue una. Fueron 2, fueron una, no importa demasiado. Ese tipo de detalles no importa, sino que lo que importa es que Pedro, en ese momento tan medular de la vida de Jesucristo, ¿verdad?, lo traiciona, lo niega. Bueno, ¿y cómo es que se comienza a divulgar todo esto? Y aquí ven ustedes lo que llamamos las 3 actividades centrales de la comunidad primitiva. La comunidad primitiva, la tradición apostólica. ¿Cuánto tiempo pasa en que estas tradiciones orales, estas enseñanzas orales, ¿verdad?, pasan a ser escritas? Algunos hablan de 30 años, después que el Señor se va a los cielos. Otros hablan de 60 años. Lo que sabemos es que los libros del Nuevo Testamento, tal como los tenemos nosotros, se escribieron entre el 50 y el 100, como ustedes vieron en esa lista que yo puse en una de esas, cuando hicimos esa cronología, ¿verdad? O sea que 50 años se escribieron todos los libros. Ahora, los apóstoles predicaban, ¿y cuándo comienzan a escribir? Empiezan a escribir por necesidades que tienen. Fíjense ustedes allí, si tienen la Biblia a mano, el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 del libro de los Hechos, en los versículos 42 y siguiente. 2:42 siguiente. ¿Qué acontece allí? Ahí se enumeran los 4 fundamentos de la comunidad primitiva.
las 4 bases sobre las que está edificada la comunidad primitiva. ¿Y qué cosa es lo que vemos allí? Allí dice, se mantenían constantes, estoy leyendo el 2:42, en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. No sé si las Biblias de ustedes dicen exactamente así o tienen alguna variante en virtud de la Biblia que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Pero esclarezcamos estas 4 cosas. Son 4. ¿Cuáles son las 4 cosas? Decía el texto recién, enseñanza de los apóstoles. Esto es la catequesis. Quiere decir que para esa realidad es que se comienzan a poner por escrito las enseñanzas de Cristo. Porque cuando los apóstoles justamente empiezan a enseñar, entonces van dejando cosas escritas para que otros empiezan también a ayudar y a enseñar. ¿Y una cuál era? Las catequesis. Por ejemplo, la catequesis de hoy va a ser sobre los milagros de Jesús. Hay que compilar los milagros. Tenemos que tener los materiales de cuando Cristo hizo milagros. De manera que esto que el texto dice, la enseñanza de los apóstoles, es la catequesis, es decir, los apóstoles cumplen el mandato de Cristo de que vayan por el mundo y que enseñen las cosas que él ha enseñado. Y para hacerlo, lo hacen inicialmente oralmente, pero luego la necesidad los empieza, van viendo la necesidad de poner por escrito, necesitan poner por escrito. Y entonces ponen por escrito, podríamos decir, partes. Hoy se piensa que se escribió primero la pasión y la resurrección antes que el nacimiento, sino que ese bloque fue muy inicial, el de la pasión de Cristo, de la pasión y la resurrección, y que luego fueron hacia atrás y escribieron el nacimiento de Cristo. Y bueno, y de hecho la predicación inicial es sobre el querigma. ¿Qué es el querigma? Es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y la muerte de Cristo es digamos, salvífica. Estas son las 3 cosas que tiene un querigma. El querigma es la buena noticia de Cristo, que murió por nosotros, que a través de esa muerte nos salvó, y que Dios para afirmar esto que hizo Cristo, lo resucita. Por lo tanto, enseñanza de los apóstoles, primera cosa que está en la comunidad primitiva. Segundo, aparece aquí la comunión, pero la comunión aquí no es la comunión eucarística, no, porque la palabra griega es koinonia en griego, con K, que es la comunión de bienes. Nos ayudábamos entre nosotros, ¿verdad? Tratábamos de que al que le faltaba algo no le faltara y distribuíamos las cosas. De manera que lo primero es la enseñanza de los apóstoles, para eso se necesita ir desarrollando los libros, la comunión de bienes. En tercer momento dicen la fracción del pan. Este es el primer nombre que va a tener la Eucaristía. Se la va a llamar así, fracción del pan. ¿Y por qué se la va a llamar de esta manera? Por el gesto que Jesús realiza con los discípulos camino de Maús. Porque el texto ese dice, lo reconocieron cuando partió el pan. Y por eso en nuestras misas, el sacerdote tiene que partir el pan, digamos, frente al pueblo. Porque, digamos, es como el mismo gesto. Aquí tenemos que reconocer a Jesús. Después, ¿qué se hace? Se parte el pan. Y se parte el pan delante de la asamblea, para que suscite justamente la llamada a la fe. Aquí está el Señor. De manera que ven, para la fracción del pan se necesitaba la palabra de Dios, porque se leyó la palabra desde el principio. De manera que hubo una necesidad litúrgica, una necesidad catequética, una necesidad litúrgica, que además comenzó enseguida. Los testimonios son inmediatos de que se comienza a celebrar, porque el Señor ha dicho, hagan esto en memoria mía hasta que yo vuelva. Comienzan a celebrar lo que llaman inicialmente la fracción del pan, y que en este mismo tiempo se llamará también la cena del Señor. Son los 2 nombres que tiene lo que nosotros hoy conocemos como la Eucaristía. Y el tercer momento, la tercera realidad que tiene mucho que ver con el desarrollo que tiene todo esto, es la dimensión misionera de la Iglesia. Empiezan a salir, van en todas las direcciones a predicar. Pero claro, imagínense ustedes
que cuando comienzan a salir recorren kilómetros y de pronto a ese lugar no saben cuándo van a volver, ni siquiera saben si van a volver, pero ahí quedan unos cristianos. ¿Y cómo esos cristianos alimentan su fe? Hay que tratar de ayudarlos a que haya uno que esté al frente de la comunidad, esa chiquita, por más que sea chiquita. ¿Y qué otras cosas hay que hacer? Y bueno, hay que dejarles algo de las enseñanzas de Cristo para que las puedan meditar. De manera que hay tres necesidades que van haciendo que estas realidades que se transmiten oralmente comiencen a ponerse por escrito, ¿verdad? Y todo esto se hace bajo el auxilio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el que custodia, es el que custodia la verdad, porque así ha dicho Cristo, Él nos llevará a la verdad completa. Y estos escritos son los que llegan hasta nosotros, ¿verdad? Llegan hasta nosotros. Llegan hasta nosotros en esta forma que nosotros mismos los conocemos. Déjenme buscar acá. Vamos entonces a mirar un poquitito a San Mateo, este primer evangelista, discípulo de Jesús, del grupo de Jesús. ¿Qué cosas sabemos sobre él? San Mateo es un publicano, por lo tanto, un pecador público. Aquí se ve claramente una serie de realidades que tienen que ver cómo Cristo llamaba a todos. Sabemos que Mateo es un publicano, un pecador público. ¿Por qué? Porque recaudaba impuestos para el César. Los publicanos eran los cobradores de impuestos y una parte de esos impuestos que cobraban eran con los que sustentaban sus vidas. De manera que estaban también muchas veces puestos en cuestión sobre cuánto era que cobraban para ellos de esos impuestos que recaudaban. Lo cierto es que Mateo también recibirá el nombre de Leví. Sabemos bastante poco de él, no tenemos mucha información. Según el texto de Mateo 9:9, que cuenta la llamada de Jesús a Leví, fue en Cafarnaúm, allí era donde él estaba ubicado, y la palabra de Jesús a Mateo se presentó poderosa, porque a Mateo le dijo, sígueme, nada más. O sea que Cristo lo arranca de esa vida y de esa realidad en la que está, ¿no? Y Mateo lo sigue. Y al seguirlo, acontece lo mismo que con todos los demás, es decir, tiene que dejarlo todo. Deja todo lo que tiene. Mateo inicialmente se vuelve predicador en Palestina con los otros apóstoles, es decir, vive un tiempo allí en la Palestina, y más tarde se va hacia Etiopía, donde, según la tradición, padece el martirio y su cuerpo, sin saber mucho cómo, hoy se venera en la Catedral de Salerno, Italia, y su fiesta es el 21 de septiembre, ¿verdad? Mateo escribió esta buena noticia, este libro más o menos, yo les decía, yo les puse un arco para los tres, bueno, más o menos por el 65, por el año 65, un poquitito más allá, y este testimonio suyo, según la tradición, está en lengua aramea, pero que a nosotros llegó en griego. Veamos un poquito cómo se estructura el Evangelio de Mateo. Recuerden que Mateo escribe para judíos, de manera que esto lo va a hacer muy presente. Es decir, quiere llegar a ese pueblo al cual él pertenece y quiere mostrarles esto, que en Jesús se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el Mesías esperado, porque en él se cumplió todo lo que estaba prometido. Es decir, que va a tener esto como la cosa más importante. Y de hecho, va a haber muchísimas menciones a los textos de la Antigua Alianza. Va a decir, como dijo Jeremías, como dijo Isaías, como dijo, es decir, ven, él quiere mostrarles a los judíos que en Jesús se cumplen esas promesas que estaban en la Antigua Alianza. Y su evangelio lo va a dividir en 5 grandes discursos. 5 grandes discursos. Estos discursos van a ser precedidos por temáticas que introducen en los discursos. ¿Cómo sabemos de esta división que se da en Mateo
¿Cómo sabemos de esta división de los 5 discursos? Bueno, lo sabemos porque acontece algo en el texto que nos lleva en esta dirección. Fíjense, digo, solo para mirarlo, creo que les llegó por internet una serie de citas de Mateo. Déjenme ver dónde las tengo. Aquí debe estar. Por ejemplo, decimos, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Mateo tiene infancia, es decir, va a comenzar su Evangelio con algo evidentemente muy importante para los judíos. Va a comenzar su Evangelio con una genealogía. Si tienen Mateo, abran allí en el capítulo 1:1, una genealogía. En tiempos de Cristo estaba presente el tema de las genealogías, porque esto, que era el árbol genealógico, ¿verdad? Era lo que permitía a una persona reclamar una misión dentro del pueblo. Ustedes acuérdense que los judíos están divididos en tribus, en familias, y que una familia había recibido la misión de ser dentro del pueblo la familia de los reyes. De hecho, David es de tribu real, es rey, viene de tribu real, ¿verdad? Y así sucesivamente, los sacerdotes, los levitas, todos tenían como una pertenencia. Pero había ocurrido algo en la historia de Israel que había alterado esto, el exilio. Los judíos se fueron al exilio en el año 585 a.C. En el año 585 a.C. Y volvieron del exilio en el año 535. Tuvieron 50 años exiliados. De manera que cuando volvieron era muy complejo reclamar para sí una misión dentro de la comunidad. Yo decía, yo soy de tribu sacerdotal. Y me decían, ¿y cómo sabemos que sos de tribu sacerdotal? No, porque mi abuelo era no sé qué, no, pero tenés que mostrarnos algo, tenemos que tener cierta certeza, cierta garantía de que sos de tribu sacerdotal. Y esta dificultad de ir mostrando estas cosas hizo que algunos grupos religiosos se separaran del pueblo porque entendían que se habían corrompido muchas cosas, entre ellos los esenios. ¿Por qué? Y bueno, porque decían que el culto se había corrompido, que no se sabía si eran sacerdotes o no. De manera que empieza a proliferar lo que llaman en hebreo las toledots, las genealogías. Empiezan las genealogías a hacerse presentes en las casas. Cada uno tenía que mostrar de dónde venía, quiénes eran, sus antecesores, y entonces a partir de allí esto era comprensible. Claro, Mateo escribe a los judíos, por lo tanto esto es muy comprensible, lo entienden ellos. ¿Y qué es lo que quiere mostrar Mateo? Mateo lo que quiere mostrar es que Jesús es el hijo de David. ¿Por qué? Porque hay dos personajes bíblicos muy importantes, Moisés y David. Y para un judío, el Mesías tenía que de alguna manera hacer presente a estos dos personajes, a Moisés y a David. Y entonces la genealogía dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, va a comenzar con la cabeza del judaísmo, Abraham. Acuérdense que Abraham es el padre en la fe de los cristianos, de los musulmanes y de los judíos, de las tres religiones monoteístas. Abraham sale de Ur de los caldeos, y es aquel que en la Biblia aparece como padre en la fe. Yo te daré una numerosa descendencia, puedes contar las arenas de la playa, puedes contar las estrellas del cielo. Bueno, así será tu pueblo. Y de hecho, se cumplió, porque de alguna manera esa paternidad que le viene de la fe está en las tres religiones monoteístas. Bueno, Mateo está interesado en poner a Jesús en el lugar adecuado dentro de lo que tiene que ver con que este es el Mesías, es un descendiente de David. Este viene de tribu de reyes. Y pone una genealogía al comienzo y hace algo que para conocerlo no es tan sencillo, pero yo se los comento, no tampoco para que lo recuerden, pero bueno, pero para que lo tengan en cuenta. Dice en el versículo 17, fíjense, 1:17, así que el total de las generaciones
dice, desde Abraham hasta David, 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Pero uno cuando cuenta las genealogías, ve que no coinciden con el número 14 algunas de ellas, por el tiempo en el que llevan. Entonces se da cuenta que este número 14 es un número simbólico que quiere decir algo. Para los judíos que escribían solo inicialmente con consonantes, la vocal aparece, digamos, posteriormente, el nombre de David suma 14. David es 14. Es 4 más 6 más 4. Como si yo les pusiera, ¿verdad? La D, la B y la D, 4, 6, 4, 14. De manera que lo que se está diciendo es que este que viene ahora, este es el sucesor de David. Este es el rey de reyes. Es decir, Mateo le dice a los judíos, aquí está el esperado, ese que esperamos durante tanto tiempo. Este es el Mesías. De forma que se nota claramente este componente judío que tiene el libro, que está preocupado por hablarles de Abraham, que pone en la línea genealógica de las antigüedades judías, que dice al comienzo, ¿verdad? Menciona a David y después pone el número simbólico, lo vuelve a hacer presente a David para hablar de que estamos frente al gran rey de reyes. Este es el verdadero, aquel rey que se esperaba, aquel rey. Y luego el Evangelio de Mateo continúa con la presentación de San José. O sea que en la infancia de Jesús, según San Mateo, la figura es San José. En la infancia de Jesús en San Lucas, la figura es María. Si nosotros quisiéramos profundizar en San José, tendríamos que buscar en Mateo, porque Mateo repara sobre San José. Y así como en Lucas la Virgen aparece como esa mujer que tiene una fe que hizo que la vida que vivió fuera totalmente agradable a Dios, y Isabel le dice, feliz de ti que has creído, es decir, que la fe aparece como una realidad de alabanza para María. La fe de San José se manifiesta no en las palabras, porque San José no habla, digamos, no guardamos ninguna palabra de San José, sino en la obediencia que tiene la palabra que se le comunica. Porque en todos los casos, San José aparece obedeciendo. El ángel le dijo, toma al niño y a la madre y sácalos de aquí. El ángel le dijo, sal de noche y vete a tal lado. Es decir, la fe de San José se muestra como una prontitud en la obediencia para hacer lo que Dios le pide. No dice, aquí la esclava del Señor, pero su existencia manifiesta claramente esta realidad. Es decir, que cumple lo que Dios le pide rápidamente. De forma que ven, en la parte inicial de la vida de Cristo, el personaje que aparece resaltado por San Mateo es San José. Yo les decía a los que leyeron a San Mateo, les decía, ¿qué cosas aparecen en estos relatos que manifiestan que muchas de estas cosas que le pasaron a Jesús le pasaron a Moisés? A ver si se acuerdan, o si alguno, yo les leo los títulos. Dice, después de la adoración de los magos, dice, se da la huida a Egipto, la muerte de los inocentes, la vuelta de Egipto. Si ustedes se acuerdan, la vida de Moisés comienza con la muerte de los niños. Quieren matar a los niños. El faraón ve como preocupante el crecimiento del pueblo que tiene ahí como esclavos. Y para controlarlo, manda matar a los varones. Y la mamá de Moisés, para salvarlo, lo pone en una cesta, que después va a tomar el nombre de Moisés. Se lo va a llamar Moisés, hasta el día de hoy se lo llama Moisés. En esa cestita lo pones en el río. Y lo sigue, la hermana de Moisés lo sigue, y justo allí está la hija del faraón, que lo saca del agua. Y eso quiere decir Moisés, sacado del agua.
Bueno, como ustedes ven, Cristo nace en un contexto similar. La muerte de los niños, están matando a los niños. Es decir, que ven como Mateo mira a Moisés de costado y ve que la situación de Cristo es también un vínculo estrecho con este gran hombre de la ley que es Moisés. Y esta muerte de los niños inocentes es porque quieren encontrar al Mesías. Herodes dice, bueno, ya que los magos no vinieron por acá de nuevo ni me dijeron dónde encontró el Mesías, entonces a los menores de tantos años matalos a todos. Y entonces salen a matar a los niños. Fíjense ustedes que nosotros estamos diciendo que el Evangelio es buena noticia, es la buena noticia de Dios a los hombres. Y que la palabra Evangelio significa una buena noticia que cambia la vida. Por ejemplo, las autoridades, como podían ser los procuradores, los reyes, quienes fueran, cuando iban a un pueblo, gritaban una buena noticia a viva voz. Eso es el Evangelio. El grito, gritar una buena noticia a viva voz. Por ejemplo, se indultan, no se va a pagar más impuestos. Gritaban una buena noticia a viva voz. Y esa buena noticia que se le daba al pueblo, así desde un lugar alto, se le gritaba al pueblo, era una noticia que estaba destinada a que ellos cambiaran, a que sus vidas pudieran cambiar, a que sus vidas alcanzaran una mayor profundidad. Y aquí nosotros estamos diciendo, ha llegado el que trae la buena noticia, la gran buena noticia, que se identifica con él. Él es la buena noticia. No solo es lo que dice, lo que hace, sino que él, su persona, él es la buena noticia. Pero esta buena noticia ya encuentra resistencias y adversidades. La buena noticia tiene que abrirse paso en medio de la muerte de los niños. Y es terrible. Imagínense ustedes que San José y la Virgen salen en medio de una ciudad que está gritando. Y dice el texto bíblico, lo cual es estremecedor, se oyó un clamor en Ramá, son las madres que gritan por sus hijos, les están matando a los hijos. Es tremendo lo que pasa. Y ellos salen en ese contexto de la muerte de los niños. Es decir, José es el custodio. Lo más valioso que Dios tenía, a su hijo, y la mujer más perfecta, la criatura más perfecta y más linda de la creación, la Virgen, se lo pone a José para que los cuide. Por eso la figura de José es gigante. Es el custodio, tiene que cuidar que los caminos de Dios se realicen. Tiene que cuidar la salvación de Dios que se abre paso ya en el comienzo con un rechazo terrible. Han decidido que esto que se grita como buena noticia, que cambia la vida de los hombres, aparece en medio de una sangre que se derrama, ¿verdad? Entonces, es como que uno dice, pero a cualquiera el alma se le estruja. De forma que ven, Mateo comprende el misterio de lo que es la vida de Israel. Y entonces dice, estamos aquí frente a este nuevo Moisés, que también crece, viene al mundo y aparece en una situación adversa, en donde hay una respuesta negativa, en donde parece que lo que pasa va a negar que es una buena noticia. En cambio, como con Moisés va a acontecer lo mismo. De manera que ven la figura de San José, la figura de Moisés, son dos realidades que Mateo las tiene presentes. ¿Por qué? Escribe para los judíos. Los judíos conocen estas cosas. Él sabe perfectamente que los judíos conocen estas cosas. De forma que, por un lado, aparece la muerte de los niños y por otro lado, ¿a dónde se va Moisés cuando se asusta porque mata a un egipcio? Y al matar a un egipcio porque estaba luchando con un judío, el judío le dice, pero ¿quién te hizo juez entre nosotros? Y entonces se asusta y se va. ¿A dónde se va? A Egipto. De manera que así como aparece que acá, que es el lugar hacia donde encaminan a José, dice, huye a Egipto y espera allí. Y esto mismo acontece con Moisés. Moisés se va a Egipto, no como niño, sino ya como mayor, pero espera en un momento determinado que le dicen, vuelve.
después que está la zarza que arde, después que tiene todas esas experiencias de Dios, entonces vuelve. De forma que se ve ya claramente en el comienzo cómo Mateo tiene clara la historia de Israel y cómo sabe que les está hablando a personas que la conocen. No tendría sentido que San Mateo escribiera esto para los paganos. Los paganos no saben quién es Moisés. No tiene sentido que le diga que se cumplió lo que se había escrito, un clamor en Ramá, son las madres que gritan por los niños, no tienen ni idea de qué se trata. De manera que el autor humano, que es un autor secundario, porque el autor principal es Dios, pero es un autor que verdaderamente tiene que dar orden a estas cosas, tiene que elegir determinadas cosas. Es decir, la inspiración en ellos de parte de Dios está ordenada a que pongan lo que se necesita para que los hombres conozcan el misterio de Dios, pero después ellos son utilizados con sus propias capacidades. Y por eso este escrito de San Mateo tiene estas características. A partir del capítulo 3 va a venir lo que está en todos los evangelios y que es lo que conocemos como la preparación para el ministerio público. En todos los evangelios, no en todos, pero va a haber un momento en el que Jesús va a ser anunciado por el Bautista, va a haber un momento en el que él se va a ir al desierto y están las tentaciones, y todo eso ¿qué es? Es una preparación para ese momento en que él públicamente salga y comience su misión. Se prepara, es la preparación para el ministerio público. En este capítulo 3 y el capítulo 4 estamos en la figura de Juan el Bautista, un hombre enigmático, carismático, todo lo que se pueda decir, ¿verdad? Hacía 400 años que no había profetas en Israel, de manera que la voz profética es añorada, porque cuando los profetas aparecen, el pueblo sabe que se viene una reprimenda, pero saben también que es Dios que habla. Por lo tanto, el Bautista aparece en ese contexto, es decir, el pueblo añora la voz profética. Pero este profeta va a tener una singularidad, y es que no solo va a anunciar al Mesías, lo va a señalar. Lo que todos los profetas añoraron, este lo realiza. Este es el profeta que señala al Mesías. Es decir, todos señalaron en una dirección, pero no a uno en particular. Este dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es este. Es decir, que en ese dedo de Juan Bautista están todos los profetas. Es como, ¿verdad? Como la síntesis de todos los profetas que querían ver lo que el Bautista ve, que anunciaron al Mesías, pero que querían ver justamente lo que él ve. De manera que la preparación para el ministerio público. Y entonces, si vemos ahí esa estructura que yo les había mostrado, si ustedes se fijan en la columna de la izquierda, dice comienzo del ministerio público, ¿no? A ver, comienzo del ministerio público, Jesús, Juan Bautista, las tentaciones, la proclamación del reino. De manera que el discurso inaugural, que va a comenzar en el capítulo 7, va a tener como centro el tema del reino, pero presentado en el contexto del Sermón de la Montaña. Aquí ha comenzado ya el Bautista a decir, prepárense, prepárense porque el reino de Dios está cerca, ¿verdad? Él viene, es una voz que clama en el desierto. Bueno, el discurso es este. ¿Cómo nosotros vemos esta división que estamos presentando? Solo vamos a ver este pedacito después, porque si no nos da el tiempo. Fíjense en el capítulo 7, en el versículo 28. 7, 28. Si lo ubicaron, dice así. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente se acostumbraba a su doctrina. ¿Ven? Cuando acabó Jesús estos discursos. De manera que aquí aparece el primer discurso en el Evangelio de Mateo. Y este discurso está inmerso en el Sermón de la Montaña. Es todo el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es el corazón del Evangelio. Ahora, si habíamos visto nosotros
que era muy estrecho el contacto que Jesús tenía con Moisés y que así había presentado en el periodo de la infancia, imagínense los paralelos que hay ahora. La ley de Israel, la antigua ley, ¿en dónde se dio? ¿Y a quién se dio? Se dio en el monte Sinaí. ¿Y a quién se dio? A Moisés, que bajó con las tablas de la ley. De manera que Moisés es el que ha recibido la ley. Bueno, Cristo sube al monte ahora, al monte de las bienaventuranzas, y si ustedes van siguiendo, nosotros no tenemos oportunidad en este caso, pero en muchas ocasiones Jesús dice, Moisés dijo, pero yo digo. De manera que aquí está justamente qué cosa, no que la ley de Moisés quede invalidada, sino que ahora la ley de Moisés está llamada a una plenitud. Hay que bajarse del Sinaí y subir al monte de las bienaventuranzas. Hay que pasar de la ley por la ley a la ley por el amor, que este es el monte, es las bienaventuranzas. De manera que acá ustedes ven cómo este primer discurso inaugural de Mateo es un discurso central. Y hemos visto cómo concluía en 7:28. Yo les decía que hay 5 discursos. Cada vez que termina un discurso de esos, aparece la misma frase. Quiere decir que aquí estamos en la estructura del Evangelio. ¿Qué es la estructura del Evangelio? La estructura del Evangelio es nosotros, en este tiempo, miramos el Evangelio y decimos, el autor quiso darle una forma, ordenó los materiales de una manera que nosotros podemos descubrir cuál es su estructura. Lo explico de esta manera que a mí me ayuda, por lo menos. Cuando yo estoy viendo los cimientos de una casa, la casa no está hecha, pero yo puedo pensar que aquí va el baño, que aquí va la cocina, que ahí va, ¿verdad? Veo los cimientos, veo cómo está distribuida, veo las puertas donde quedan, veo las aberturas, veo los tamaños de los lugares y digo, claro, el baño debe ser este, es más pequeño, la cocina debe ser aquella, ¿verdad? Entonces, preguntarnos por la estructura de un evangelio es eso, es tratar de saber si esos órdenes que los evangelistas le dieron a esos materiales, nosotros los podemos reconocer. Y lo que aparece, y en este caso nos llama la atención, es que después que da discursos, como es este caso, el discurso del Sermón del Monte, después va a aparecer un discurso misionero, hablando de la misión de sus discípulos, después va a aparecer un discurso sobre las parábolas del reino, en el capítulo 13, todas las parábolas, después va a aparecer un discurso más de tipo eclesiástico, el ordenamiento eclesiástico, y finalmente va a aparecer un discurso sobre las cosas últimas, sobre el final, sobre lo escatológico. Y miren ustedes, y con esto terminamos la primera parte, recién vimos 7:28, ¿verdad? Busquen ahora 11:1. 11:1. 7:28, 11:1. Quiere decir que ha pasado el discurso misionero que está en el capítulo 10 y cómo sigue 11:1. Y sucedió que cuando Jesús acabó de dar estas instrucciones, en la anterior también decía eso, pero decía estas enseñanzas, ¿verdad? Miremos 13:53. Sigamos para adelante. 13:53. Y sucedió que cuando Jesús acabó estas parábolas, ¿ven? 13:53. 19:1, después de los discursos, después de cada discurso. Y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, partió, ¿verdad? Y si miramos 26:1, que es lo que está después del último discurso, 26:1, dice, y sucedió que cuando Jesús acabó estos discursos, que sí que esta frase es como una frase que concluye una sección. La sección de las cosas últimas, la escatología. Jesús va a hablar de las cosas últimas allí, capítulos 24 y 25. La sección de cómo debe ser la disciplina en la comunidad, cómo se deben comportar ellos, cómo debe ser la convivencia entre ellos. Discurso eclesiástico sobre la iglesia. El discurso sobre el reino, sobre las parábolas. El discurso sobre la misión que los discípulos tienen que llevar. Y el inaugurar sobre la ley, sobre el sermón de la montaña. ¿Ven? Entonces, ¿cómo concluía cada una de estas secciones? Con esa frase. De manera que estamos frente a una estructura, en principio posible. A esas 5 partes
¿verdad? Que tienen un discurso y una parte previa que de alguna manera prepara el discurso, se le antepone la infancia, que es lo que vimos, capítulos 1 y 2, y la pasión, muerte y resurrección, que es el final, 26 y 28. De manera que estamos frente a una estructura del Evangelio de San Mateo. Un libro inspirado por Dios, escrito para los judíos, para tratar de mostrarles que en Cristo se cumplen las profecías, que este es el Mesías que había sido anunciado y que ahora se encuentra entre nosotros. Bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutitos, así yo descanso un poco la voz y entonces seguimos avanzando un poquito, vemos algo de San Marcos, para ver un poco una pequeña variante. San Marcos va a escribir en Roma, en ese momento se encuentra con Pedro, Pedro está en Roma y él va a escribir para los paganos, va a escribir para los paganos, no para los judíos. Vamos a hacer un pequeño descanso, si les parece bien, y luego seguimos.